Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Para nosotros es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de DirecTV, de los canales de cable del interior, también de los canales de cable de Montevideo y bueno, como siempre, a través de la pantalla del canal de YouTube del Plan Agropecuario o la página web institucional. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa interesante con algunas políticas públicas que se están llevando a cabo, conociendo cuál es la situación, por lo menos en el departamento de Canelones, en el marco del plan de contingencia alimentaria. También recomendaciones técnicas, como siempre, sanitarias y de manejo de las pasturas, de manejo del ganado. Así que, sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Compartimos los avances. Vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto, sobre el estado del arte de esta propuesta. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Emilio Duarte para conocer el estado de las pasturas y del ganado en el departamento de Salto. Cuáles son las decisiones que han tomado los productores y también el técnico va a estar realizando algunas recomendaciones para el invierno. El doctor Rafael Carriquiri se refiere al manejo alimenticio y sanitario del rodeo de cría en el último tercio de gestación. En el marco del plan de contingencia alimentaria charlamos con el director del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el departamento de Canelones, doctor Gustavo Moratorio, sobre el estado de situación de este plan y cuál es el escenario a nivel predial cuando queda bastante invierno por recorrer. En el marco de esta actividad también conversamos con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno sobre los elementos que deben tener en cuenta los productores cuando realizan la suplementación con esta ración. Charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es el coordinador del proyecto Gestión del Pasto, este FPTA financiado por INIA, reunidos el cuerpo técnico en pleno del plan agropecuario en la Sociedad Rural de Durazno. Allí se difundieron, se comunicaron, se compartieron varios de los avances que se vienen realizando a mitad del proyecto. Y bueno, una de las variables que destaca el ingeniero agrónomo Pereira, entre tantas otras, es la correlación tan clara que se visualiza entre el número de potreros en los establecimientos y la productividad en función de la producción de carne. Bueno, nos encontramos en una jornada que agrupa a todos los técnicos responsables de los laboratorios del proyecto Gestión del Pasto, un proyecto que involucra el seguimiento de 30 establecimientos en los cuales se mide mucha cosa. Se mide mucha cosa para tratar de entender cómo gestionan el pasto los productores ganaderos, en el entendido que hay un conocimiento que está en manos de los productores que es muy valioso, de esa manera entenderlo para poder difundirlo y de esa manera terminar el proyecto confeccionando un manual de buenas prácticas para la gestión del pasto. Hoy nos encontramos reunidos todos los responsables del laboratorio para presentar algunos avances del proyecto. Es así que el proyecto, entre otras cosas, involucra la recopilación de toda la información agroeconómica de los establecimientos bajo el concepto que tenemos de la carpeta verde, que es un producto tradicional del plan agropecuario, pero a su vez una cosa muy importante es que se realizan estacionalmente mediciones de la altura de pasto de todos los potreros. Es así que estamos recibiendo en el torno de 18.000 medidas por estación y además se pesan los ganados para construir el famoso índice sobre plato de comida. Hoy estamos analizando el primer año de los datos que tenemos completos del proyecto. Quedan por analizar y por concluir las mediciones del segundo año y del tercer año. La pregunta es, ¿podemos estar diciendo algunas cosas a partir del procesamiento preliminar de la base de datos? Y surgen algunas cosas bastante interesantes. Una variable, que en definitiva una variable es una característica observable susceptible de cambio, como la temperatura, como el peso del ganado, una variable que está apareciendo como de mucha importancia en el proyecto y la cual la medimos, es la proporción de los establecimientos que se encuentran por encima de 5 centímetros.
Eso, el tema de elegir los 5 centímetros se basa en el hecho de que a partir de los 5 centímetros, aproximadamente 1000 kilogramos de pasto seco por hectárea, los ganados comienzan a tener un buen desempeño. Y esa proporción del establecimiento que se encuentra por encima de los 5 centímetros está muy vinculada con la producción de carne. Y a su vez la proporción de la cantidad del establecimiento que está por encima de los 5 centímetros está muy influenciada por el número de potreros. Es algo muy lógico esa hilvanación que se hace, pero bueno, preliminarmente surge esto en el primer año del análisis de los datos. Ahora, los productores tienen que combinar una serie de grandes variables para poder llegar a una buena gestión del pasto. Entre ellas se encuentra la infraestructura, se encuentra el hecho de poder instrumentar áreas moduladas, es decir, módulos de alta producción forrajera, o módulos de invernada, o módulos de recría, situaciones que son más homogéneas, que son más predecibles los resultados, que pueden ser más protocolizadas. Esa es otra gran variable que hilvanan los productores, al igual que los sistemas de pastoreo, al igual que el hecho de la suplementación, y una cosa que aparece como importante a la hora de hacer una buena práctica de gestión del pasto es tener un sistema de monitoreo que nos permita tomar decisiones anticipadas, sobre todo, y poder adentrarnos en el futuro cercano. A eso le llamamos el sistema de monitoreo, el hecho de poder saber qué altura de pasto tenemos, cuál es la demanda de ese pasto que tenemos los animales, cómo vamos en la parte económica, cómo vamos en la parte productiva y cómo estamos con respecto a otra gente que puede estar haciendo las cosas cosas similares, pero que en realidad tienen comportamientos mejores. Eso se llama un sistema de referenciamiento y el tema grupal juega un papel importante. Ahora, esas 5 grandes variables, cada productor las puede hilvanar de diferentes maneras. Si a cada variable le ponemos 3 subniveles, malo, bueno y regular, hay como 243 posibles combinaciones. Cada uno las va a combinar de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a sus posibilidades. Por eso el contexto en todo esto tiene una influencia muy importante. Pero esas 5 macro variables juegan un rol importante a la hora de gestionar bien el pasto en los establecimientos ganaderos. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que, mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones, contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años, con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso, y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores.
4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el plan agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del plan agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.ur. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir, mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas, de fácil realización y bajo costo, aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. El ingeniero Pereira se refiere a los aprendizajes obtenidos en el marco de este proyecto luego de una sequía tan severa. Además, realiza algunas apreciaciones sobre los servicios ecosistémicos enmarcados en la dimensión ambiental que es tenida en cuenta en gestión del pasto. En ese sentido, en el proyecto que dura 5 años, hemos tenido 2 años de sequías bastante agudas. Entonces, si bien para los productores eso es muy malo, para el proyecto es una gran oportunidad de rescatar aprendizajes y cosas sobre todo que no harían si ocurriera otro fenómeno de índole similar. Entonces, para eso hemos hecho 2 cuestionarios a los laboratorios, uno en la sequía anterior y otro en la que todavía estamos viviendo, tratando de rescatar opiniones, aprendizajes y cosas que no harían. Eso en este momento se está procesando. Brevemente saldrá tal vez como un enunciado del famoso infopasto, que es la manera que se comunica, una de las maneras que se comunica el proyecto para la totalidad de los productores. Lo cierto es que podemos rescatar cosas muy interesantes respecto al manejo de la sequía. Y una de las cosas que se rescata es que si bien las sequías pueden ser similares, las medidas que se toman pueden ser radicalmente diferentes según el contexto. A título de ejemplo, en la primera sequía se hizo muchísimo destete precoz porque el ganado valía, en la segunda ya no se hizo tanto destete precoz porque las expectativas de precio eran radicalmente diferentes. Todas esas cosas las tenemos que rescatar e hilvanar. Son fenómenos complejos, pero tenemos la necesidad de rescatar aquellos conceptos fundamentales que hacen a una mejor gestión del pasto. El proyecto tiene un componente ambiental. La idea es
vincular o encontrar buenas prácticas de la gestión del pasto siempre y cuando se produzca bien, se tengan buenos ingresos económicos, pero también se cuide el ambiente. En ese sentido hay varios monitoreos del punto de vista ambiental que está haciendo el proyecto. Por un lado se están tratando de evaluar la tendencia del índice de oferta de servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son servicios, valga la redundancia, que brinda el campo natural, en definitiva, que permite que la vida sea posible en el planeta. O sea, hay generación de suelo, hay generación de agua, hay regulación del clima, hay efecto de la polinización. Todas esas cosas hacen que la vida sea posible en el planeta. Y una vez que se pierden esos servicios ecosistémicos, son difíciles de sustituir con plata. Entonces, el plan agropecuario tiene una herramienta que se llama seguimiento forrajero, que permite evaluar la tendencia que tienen los establecimientos según su manejo de esos servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede haber un establecimiento que produzca mucha plata, que tenga buenos niveles productivos y sin embargo que ambientalmente no sea del todo bueno. Y esas cosas hay que rescatarlas y se puede rescatar mediante el análisis de esta herramienta, que es el índice de oferta de servicios ecosistémicos, como también otra que estamos aplicando y están llegando los primeros resultados, que es la evaluación del índice de integridad ecosistémica, que evalúa qué tan bien está el ecosistema donde estamos trabajando, viendo diferentes puntos de vista. Pero a su vez se está agregando una herramienta, que es una herramienta que tiene el plan, que es la evaluación medioambiental ganadera, donde hay un tema donde se evalúa la utilización de la energía fósil, el balance de nutrientes, la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, estas tres herramientas en el fondo nos van a dar una caracterización ambiental de los establecimientos. De nada sirve hacer mucha plata o producir mucho si estamos deteriorando el ambiente, entonces estamos apuntando a producciones sostenibles en el largo plazo. Entonces, la evaluación ambiental también nos va a dar datos al respecto para tratar de extraer alguna buena práctica de gestión del pasto que, por supuesto, contemple el tema ambiental. El proyecto queda un año más de trabajo de campo. Estamos cerrando el segundo año de evaluación, nos queda a partir de ahora hasta el año que viene el tercer año de evaluación, de medidas, de carpeta verde, de todos los registros que estamos llevando, y en junio del año que viene estaría terminando la parte de monitoreo y la parte de donde se discute todo el conocimiento que se está generando. A partir de ahí vamos a tener un año entero para procesar los datos, para discutir los datos y elaborar ese manual de buenas prácticas de gestión del pasto que realmente tenga aporte a lo que ya se ha trabajado hasta el momento por diferentes instituciones, tanto de investigación como de extensión. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales.
Conversamos con el ingeniero agrónomo Emilio Duarte, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Salto, para conocer cuál es el estado de las pasturas, el estado de los ganados, cuáles son los indicadores reproductivos, los índices de preñez en aquel departamento, bueno, cuáles son las decisiones para lograr estos resultados que han venido tomando los productores frente a una sequía tan acentuada como ocurrió en todo el país. Bueno, del mismo modo ocurrió en Salto. Además, Duarte se refiere a cuáles son algunos de los aspectos que se deberían tener en cuenta en pleno invierno, justamente pensando en el próximo entore. En el departamento de Salto, a través de estimaciones de pasto, por la percepción de los productores a través de la encuesta RIN, como también mediciones de pasto, bueno, entramos al invierno con menos pasto de lo normal, con menos pasto de lo buscado, digamos. En general se habla de una cantidad de pasto como para cumplir el objetivo del invierno, que en la gran generalidad de los establecimientos ganaderos es mantener condición corporal ganada en el otoño. Para este año en particular, ni en el otoño se pudieron recuperar las vacas de cría luego del destete, y tampoco durante el invierno pensamos se va a lograr mantener la condición corporal baja con la que se entró en el invierno. Eso ha resultado de, por supuesto, del déficit de lluvias ocurrido durante la primavera y verano pasada, por todos conocido. Por lo tanto, bueno, todavía tiramos para adelante esos productos de la sequía. Los productores ganaderos van a tener que seguir haciendo cosas para mantener sus indicadores de producción. ¿Qué cosas? Bueno, especialmente para ya el entore que viene, que estamos a pocos meses. O sea, ya los objetivos de los productores vemos que están poniendo gran atención en lo que será la aparición a partir de agosto, septiembre, octubre, y el próximo entore. Bueno, para esas dos situaciones, la realidad del norte es el menos pasto y la menor condición corporal de los ganados. De los productores que han tomado decisiones a partir de haber detectado la menor oferta de forraje, bueno, tenemos que irnos a varios meses para atrás. O sea, en el departamento de Salto se vienen tomando decisiones desde el verano seco, con disminuciones de la dotación y algún agregado de comida afuera. Se tomaron decisiones en el otoño con destetes anticipados y ajustes de carga también. Y bueno, se tomaron las últimas decisiones en la entrada del invierno, que cabe rescatar que aquellos productores que han tomado más decisiones igual en el invierno han entrado con menos pasto del necesario, con mediciones objetivas de predios que conocen su realidad y toman mensualmente decisiones. Bueno, hemos medido índices de plato de comida entre 0,5 y 0,6, o sea que haciendo todo lo que el productor tiene a mano, igual la entrada del invierno significó esa realidad de la mitad de la comida necesaria para una dotación que ya es baja por la regulación de la carga. O sea que vemos lo que es el impacto que tiene el clima en estas producciones, especialmente sobre campo natural y a cielo abierto. O sea que gran parte del partido lo hace el productor con sus decisiones, pero también gran parte del partido lo tiene el clima, así ha quedado de manifiesto. Bueno, se han mantenido en muy buenos niveles todos aquellos productores que han hecho los diagnósticos de actividad ovárica, han hecho medidas en función de los resultados, como destetes temporarios, destetes precoces y ajustes de carga para de alguna manera recuperar en lo que se puede en el otoño. Se ha tenido buenos indicadores de preñez. Por supuesto que nos enteramos también de todos los resultados, ¿no? Hay disminuciones en porcentaje de preñez en algunos predios verdaderamente significativos. O sea, hay resultados de diagnóstico de entre 30 y 40% de preñez en predios que tenían resultados más o menos buenos, y
en el otro extremo hay datos de preñeces de por encima del 90%. Lo que no va a ser posible hoy en día es justamente cambiar la disponibilidad de forraje. O sea, durante estos meses que nos quedan, tomamos junio, julio, agosto, prácticamente no va a haber recuperación de la altura del tapiz. Y por supuesto hay que tener mucha atención en el parto de los animales. Ya estamos a 2 meses del comienzo de la aparición de las vaquillonas. Y bueno, en este momento hoy podemos hacer un manejo diferencial del poco pasto en función de las categorías animales y sus requerimientos. Esas categorías de parto temprano son las que van a sufrir la escasez más grande de pasto, ya que no va a generarse altura de pasto hasta octubre, noviembre. Entonces, ese loteo de animales por categoría y por condición corporal y, bueno, repartir, asignar ese poco pasto que hay y, ¿por qué no?, la suplementación y otras prácticas, de forma diferencial creo que va a ser las medidas de mayor impacto. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Ingresamos en julio, ya en algunos rodeos, comenzando el último tercio de gestación. Y bueno, sobre este tema, sobre esta etapa del rodeo de cría, conversamos con el doctor Rafael Carriquiri para conocer cuáles son las recomendaciones alimenticias y también las recomendaciones sanitarias en esta etapa. Por supuesto que la principal componente de la salud de los animales viene por el estado corporal, o sea que a esta altura hay que tener presente bueno, en qué estado van a parir las vacas y qué cosas podemos hacer para que las vacas estén en el mejor estado corporal para el parto. Y ahí una cosa importante a tener presente, o digamos, un mito podemos decir, es que alimentar demasiado a una vaca cuando está cerca del parto puede ser contraproducente porque el desarrollo del feto puede generar una complicación en el parto. Esto prácticamente no se da, si bien teóricamente es así, en las condiciones de explotación de nuestro país es poco probable que eso se dé. O sea, no tenemos plano de alimentación tan alto como para que genere esa dificultad. Fuera de extremos, ¿no? Fuera de las situaciones que pueden haber extremas, pero en general hay que darle lo mejor posible de comer al animal en el último tercio de gestación, sabiendo que mucho de su alimento va a ir para el crecimiento del feto. Difícilmente ese crecimiento va a ser tan alto como para que
genere problemas en el parto. Esto es importante tenerlo claro, no es, si bien teóricamente podemos decir que el crecimiento excesivo va a dificultar el parto, en las condiciones pastoriles generales en nuestro país eso no se da. Podemos ponerlo perfectamente en un verdeo a la vaca de cría, que no va a haber un problema. Podemos darle un suplemento a la vaca de cría en el último tercio de la gestación, que no va a haber un problema en el parto. Esto es como un componente de la salud importante, que la nutrición, acá nadie escapa que el animal bien alimentado será el que mejor sanidad va a tener. Después, respecto a las cuestiones más específicas de la sanidad, tener presente que cuando el ternero nace sin ninguna inmunidad. O sea, la inmunidad la adquiere a través del calostro, a través de las primeras mamadas. Y la calidad del calostro, o sea, el calostro funciona como una vacuna prácticamente para el ternero, y la calidad de esa vacuna está dada por los anticuerpos que tenga la madre. Y los anticuerpos que tiene la madre, en parte tienen que ver con la alimentación y con los desafíos y con los procesos que ha pasado la madre, pero también con las vacunaciones que nosotros administremos, particularmente cerca del parto. Entonces, ahí decir que es fundamental recordar que las clostridiosis son unas enfermedades que están presentes en todos los lugares, la gente generalmente las conoce. Es el momento de vacunar contra la clostridiosis preparto. Ante el parto hay que vacunar contra la clostridiosis porque disminuimos el riesgo de los problemas de las vacas, o sea, el riesgo de que se enfermen las vacas, y también mejoramos esa vacuna que va en el calostro para los terneros, o sea, sobre la primera prevención para el ternero. Entonces, las clostridiosis hay que tenerlas muy presentes ahora. Por supuesto que el carbunco también es un momento oportuno para vacunar contra el carbunco antes del parto, ¿verdad? Bueno, algunos partos se darán en agosto, o sea que estamos en julio, ya estamos en el momento de vacunar. Los que sean en septiembre, capaz que podemos esperar un poquito más, pero estamos en el momento de vacunar. Y tener siempre presente que las vacunas, en casi todas las circunstancias, cuando el animal recibe por primera vez esa vacuna, tiene que vacunarse y revacunarse a los 21 o 30 días según la vacuna, pero requiere ese proceso que llamamos booster. O sea, si la vaquillona nunca la vacunamos contra la clostridiosis hasta ahora y va a ser su primer parto, tenemos que vacunarla y revacunarla, o sea, entre 21 y 30 días después de la primera dosis, darle una segunda dosis y que esa segunda dosis sea antes del parto. Después está todo lo que tiene que ver con las vacunas reproductivas. Bueno, eso, si bien incluye una variedad de enfermedades diferentes y depende de cada establecimiento, hay que tener presente cuáles son los riesgos que tenemos en cada establecimiento. Entonces ahí abrir varias posibilidades, pero mencionar una que es probable que empiece a generar algún problema, que es la leptospirosis, que hasta ahora está muy silente, que no lo tenemos muy presente porque venimos de periodo de sequía. La sequía, la leptospirosis es una enfermedad del agua, está vinculada con el exceso de humedad, no con sequía. Entonces, hoy por hoy no hay riesgo, pero tener presente que la inmunidad es un proceso lento, que se construye, que se acumula. Entonces, recordar que si bien ahora no es un problema, puede ser oportuno reforzar esta inmunidad, aun cuando no sea un desafío importante en este momento. Las otras enfermedades reproductivas que tienen que ver con las enfermedades venéreas y con los virus, bueno, eso depende mucho con cada establecimiento y ver el manejo y las condiciones de cada lugar, pero tener presente que puede ser un momento para reforzar o replanificar lo que tiene que ver con las enfermedades reproductivas. Y después el otro capítulo vinculado con la sanidad, que son los parásitos, ¿verdad?, gastrointestinales y el SAWIP en general. Podemos decir que los animales adultos en condiciones de alimentación aceptables no tienen, los parásitos no les generan pérdidas, no les generan problemas. O sea que los antiparasitarios en el vacuno adulto generalmente no están indicados. Por supuesto que una vaca que está en mal estado, que está en un plano nutricional muy bajo, es otra situación. Probablemente en esa situación sí sea conveniente evaluar si hay parásitos o no. No dar los antiparasitarios a ciegas, sino tomar muestras de materia fecal y mandarla al laboratorio. Esto es un proceso muy fácil de hacer y muy económico, y nos da un dato muy fiable. No utilizar antiparasitarios si no son necesarios, porque es un gasto eventualmente sin sentido, y a su vez porque eventualmente podemos presionar a la resistencia de los pocos parásitos que tenemos, o sea, generar un problema mayor que el que tenemos. Y después el otro capítulo que tiene que ver con el SAWIP, eventualmente el Paramphistomum, que es otro parásito que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Que tienen un ciclo que pasa en los caracoles que están en el barro. Estos dos parásitos hay que tener claro si en nuestros establecimientos están presentes o no. Hay una enorme cantidad de establecimientos en nuestro país que no está presente el SAWIP y que utilizan SAWIPicidas. O sea,
no tiene sentido utilizar saboipicida si no hay saboipé en nuestro establecimiento. El saboipé es una enfermedad de potrero, o sea que en algunos potreros de algunos establecimientos de nuestro país hay saboipé. En otra cantidad de potreros de muchos establecimientos no existe el saboipé y por lo tanto no hay que utilizar los saboipicidas. Es otro producto que se utiliza, otro producto químico, otras familias de productos químicos que se utilizan en forma excesiva. Otra vez, mandaron muestra al laboratorio, nos ayuda a saber cuál es la situación. Por supuesto que el informe del frigorífico, cuando lo tenemos, nos orienta a si existe o no el problema, pero el informe del frigorífico, saber que no es un diagnóstico, sino es un resultado final de la observación de un operario de faena en un cadáver o en una carcasa. Entonces no es un diagnóstico parasitológico. Otra vez entonces, hacer el diagnóstico, si pensamos que puede haber saboipé, si tenemos dudas, sospechas, es muy fácil tomar muestras de materias fecales, muy económico mandar a analizar y con un colega analizar estos datos y ver si conviene o no tomar medidas contra estos parásitos. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. En el marco del Plan de Contingencia Alimentaria se realizó una actividad en la Sociedad de Fomento Rural de Rincón del Colorado a cargo del ingeniero Hernán Bueno. Una charla sobre el mejor uso de la suplementación, cómo aprovechar mejor esta ración que está llegando a los productores. Al respecto conversamos con el doctor Gustavo Moratorio, quien es el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cuál es el estado del arte, la situación? Ya se comenzaron a repartir las raciones, pero también de parte del técnico conocemos cuál es la situación en el departamento respecto a los productores ganaderos. En Canelones estamos en la mitad de la operativa ración, del operativo ración. Ya entregamos toda la ración de terneros en el departamento, algo así como 500 toneladas.
para 515 productores de todo el departamento a través de 15 organizaciones de productores que se encargan de recibir la ración en los camiones, distribuirla y firmar todos los contratos con los productores. Sin esa tarea de las organizaciones en territorio, para nosotros sería imposible poder desarrollar este operativo de buena manera. A partir de hoy también se empezó a distribuir la ración de vaca, que obviamente es mucha mayor cantidad, son casi 1.500 toneladas de ración balanceada, también de muy buena calidad, que licitó el Ministerio de Ganadería y que se entregan también a través de estas 15 organizaciones de productores distribuidas en todo el territorio del departamento. Y bueno, así que la operativa comenzó hoy y ya están llegando los camiones a territorio. Es una herramienta más que el Ministerio pone en territorio a partir, además de los créditos subsidiados de República de Microfinanzas, del convenio con el Ejército, del convenio con la Intendencia de Canelones, donde se le daba ayuda directa a los productores para tajamares y para ración y semillas, etc. También se aterrizó el proyecto operativo Ración, donde se asiste a los productores más chiquitos, los productores familiares, de hasta 30 vacas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, y hasta 15 terneros. Ahí se le da ración, se le calcula la ración por kilo, por cantidad, para 60 días. Y a un precio totalmente subsidiado. Estos productores están pagando la ración aproximadamente a $100 la tonelada. Este operativo, esto es muy dinámico, ¿no? Veremos cómo viene el invierno y cómo ya está entrado el invierno y sabemos que falta mucho tiempo todavía, pero bueno, veremos cómo continuamos, pero obviamente que el Ministerio está muy sensible a lo que está pasando en territorio y bueno, y tratamos de actuar en consecuencia. El otro día me planteaban eso en el Comité de Emergencia Departamental de Canelones, que diéramos un pantallazo de cómo estaba la situación en territorio. Y bueno, obviamente que el déficit hídrico se siente menos en invierno porque el mismo no hay casi que riego y el consumo animal, el abrevadero, obviamente que disminuye mucho en el invierno, pero sí es muy notorio la falta de comida, la falta de alimentación que hay a nivel de la ganadería, ¿no? de todo el departamento, diría yo. Tanto el ganado vacuno como los ovinos están muy sentidos y bueno, todavía nos queda todo el invierno por delante, ¿no? Obviamente que hay decisiones, cada predio es un mundo, ¿no? Por supuesto, cada empresa tiene toma sus propias decisiones, pero obviamente los costos crecen muchísimo porque hay mucha suplementación. De hecho, se han tomado muchísimos créditos a través de República de Microfinanzas del Ministerio, más de 650 en el departamento han tomado este crédito, la mayoría de ellos ganaderos, que son créditos obviamente subsidiados por el Ministerio, con 2 años de plazo para que se paga solo el interés y recién se amortiza el capital en los siguientes 3 años. Pero bueno, la situación está difícil y veremos qué nos depara el invierno. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Que no se puede pasar. Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Que no se puede pasar. Ahora que mi
químicos no pueden pasar. Productos veterinarios no pueden pasar. Los lácteos no pueden pasar. Ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar. Los huesos o plumas no pueden pasar. Los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. En el marco de esta actividad realizada en la Sociedad de Fomento Rincón del Colorado, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno sobre cuáles son los aspectos, los elementos a tener en cuenta para realizar un mejor aprovechamiento del suplemento, de estas raciones que se están repartiendo en el marco del plan de contingencia alimentaria. En el marco del plan de contingencia alimentaria para lo que son nuestros ganados, en el departamento de Canelones y con el Consejo Agropecuario Departamental llevamos adelante 2 actividades. Una en el oeste de Canelones, tratando de abarcar los productores que participan de la mesa de desarrollo de esta zona. En la Fomento de Rincón del Colorado llevamos adelante una actividad que fue suplementación en un contexto de falta de fibra. Y por otro lado también tuvimos en la Fomento de Migues, representando también lo que es la mesa de desarrollo del Noreste y Santoral, y en el marco, como decíamos, de un contexto con poca oferta de forraje, también otra actividad que reflejaba lo que es la importancia de suplementar y de tener una instancia para discutir, para intercambiar sobre herramientas alternativas necesarias para enfrentar lo que es este invierno que tan apaleado nos tiene por las faltas de lluvia. Entonces, en este contexto estuvimos hablando, primero que nada, de la importancia de lo que es maximizar lo que es la producción de pasto, pasto con el cual contamos, tratar de cosecharlo con los animales de la forma más eficiente posible. Estamos muchas veces, decimos, digamos más con los productores que estamos en el marco de una economía de guerra, tratando de llegar a la mejor situación posible de cara a lo que es la primavera, donde mejoran o cambian las condiciones ambientales, aumentan las temperaturas, aumentan las horas de luz y en donde las pasturas en general tienen otro tipo de desarrollo
incremental y diferencial de lo que es el invierno. Entonces, en este marco tratamos de potenciar, primero que nada, dar ese mensaje de tratar de maximizar lo que es la oferta forrajera, para después sí utilizar el suplemento de forma estratégica y complementariamente a lo que es la fibra con la cual contamos en nuestro campo. Y es así que tuvimos en intercambio en ambas fomentos rurales, también en un segundo plano hablando de lo que es la suplementación en sí. La suplementación trabajada con diferentes alternativas, tratando de ver la diversidad de alimentos que hay, alimentos más balanceados, alimentos energéticos y proteicos, tratando de ver que a la medida que un animal es más joven, sus requerimientos de proteína aumentan y por ende cuando uno va a buscar una ración, un suplemento tipo, debe estar mirando también las etiquetas de las raciones con las cuales contamos, ver qué porcentaje de proteína tienen, por arriba de un 17, un 18% para esos terneros o animales jóvenes que necesitamos, y en la medida que nos vamos a animales más adultos, ahí recurrir a alimentos con mayor concentración de energía. En ese sentido también a la hora de suministrar, luego que tenemos definido el suplemento con el cual vamos a utilizar, la importancia de hacer un buen uso en definitiva del suplemento, de ver los comederos, cómo fue el tránsito de los animales en ellos, si comieron, si dejaron, ir pudiendo regular de esa forma el consumo en los mismos. También el acostumbramiento previo al ingreso a lo que es el objetivo que yo quiero de suplemento para la categoría con la cual estoy trabajando. Por ejemplo, si mi objetivo es del 1%, dividir en 3 etapas esa cantidad para en una semana darle 1/3, en la segunda 2/3 y en la tercera cumplir con mi objetivo, es fundamental para que la microflora, ese aparato, ese motor que tenemos de producción de carne, ese rumen, nos permita llegar a nuestro objetivo sin tener problemas también de coyuntura sanitaria. Entonces, en ese sentido, la importancia del acostumbramiento fue otro de los talones de Aquiles que estuvimos trabajando en ambas jornadas. También, por otro lado, el loteo de los animales en la medida que tenga categorías o animales muy desparejos para ingresar al consumo de suplemento. Por otro lado, también el observar el comportamiento en comederos de autoconsumo para ver que todos estén comiendo es importante para hacer, como les decíamos en un inicio, una economía de predio eficiente, una economía que nos permita también en este contexto crítico poder afrontarlo de la mejor forma posible. En la medida que nosotros querramos hacer un uso eficiente de este recurso, del suplemento en definitiva, también la rutina es otro de los aspectos que debemos de considerar, obviamente para facilitar lo que es el suministro de la ración. El animal ya entiende que a determinada hora del día se le va a otorgar la ración, el suplemento, y él mismo ya está a la espera y nos facilita la operativa a la hora de llegar a suplementar. Por otro lado, también en el hecho del manejo de las raciones, si es algo que nosotros estamos elaborando con distintos componentes, tener cuidado con, por ejemplo, el componente de urea, si es que vamos a introducirlo en una ración, porque la urea trae consecuencias en el tema digestivo para el animal, hay ciertos límites que hay que respetar, y las raciones, volvamos a las que estábamos trabajando en este marco de contingencia alimentaria, son raciones que están pensadas para lo que es terneros, vienen recomendadas para ellos, y después hay una segunda tanda que se está otorgando que está definida para vacas. Entonces, si ambas raciones están definidas para las categorías, si vamos a suministrarlo a otras que no sean las mismas, debemos tener precauciones a la hora de otorgarlas. De hecho, en la etiqueta de estas raciones se sugiere no brindárselas a equinos, a caballos, así que tener precauciones porque las mismas pueden traer implicancias, como les decíamos, desde el punto de vista sanitario, y en el caso de tenerlas, no duden en consultar a su veterinario de confianza. Otro indicador que es muy importante considerar a la hora de campo para hacer una buena evaluación de cómo va la nutrición en mis animales es la bosta. Uno puede estar observando las bostas a campo para ver si las mismas son o chirlas o bostas más armadas. En la medida que la bosta quede más armada,
digamos, no llega a ser una bosta dura, que eso es más síntoma de alimentos más toscos que le estoy suministrando, sino esa bosta balanceada que nos va a permitir tener o referenciar lo que es el tránsito digestivo que está teniendo ese animal, digamos, de un punto de vista más en equilibrio. Entonces la bosta es un buen indicador a campo que nos permite identificar cómo va la nutrición de nuestros animales y en definitiva hacer, como estamos hablando, un buen uso del suplemento. Por otro lado, no olvidar que el agua es otro nutriente que debemos tener disponible para nuestros animales, que las raciones, los suplementos como el autoconsumo producen cierta necesidad en los animales por ir a consumir agua. Entonces, en un contexto donde las fuentes hídricas también escasean, programar, planificar si la cantidad de animales que tengo la puedo satisfacer las necesidades desde el punto de vista de agua es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. Y pensar que luego de haber transitado en la zona sur 3 veranos muy difíciles desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, es momento ya de empezar a divisar cómo vamos a transitar la próxima estación, ese verano, si tenemos que planificar aguadas, si tenemos que planificar sombras para que el animal utilice su energía de esa ración que yo le estoy dando de su suplemento o de esa fibra, solo para su performance y que no tenga que estar gastando energía en termorregularse, en mantenerse de otra forma que si no tuviera sombra. Cuando el animal está a cielo abierto, con altas temperaturas, ya se producen digamos, limitantes a la hora de la producción de carne, entonces es momento para empezar a ver de reojo también esa estación que se aproxima a fin de año. Actividades del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Maquinaria en predios ganaderos, uso, regulación y mantenimiento de equipos de pequeño y mediano porte. Las inscripciones se estarán cerrando el próximo 17 de julio. Comenzará este curso el 31 de julio y tendrá una duración de 4 semanas. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Bienestar Animal y Buenas Prácticas Ganaderas. Tendrá una duración de 2 jornadas que se realizarán el 20 y 27 de julio en el Centro de Capacitación Agropecuaria de la Sociedad Rural de Río Negro en Yung. En el departamento de Florida se realizará el curso para operarios Manejo del Pastoreo, Campo Natural y Pasturas Cultivadas en el kilómetro 140 de la Ruta 7 en el CIEDEC, el Centro Experimental del Secretariado Uruguayo de la Lana en Cerro Colorado. Toda la información sobre actividades de extensión, sobre estos cursos a distancia o impartidos de forma presencial, se encuentra disponible en la página web institucional en planagropecuario.org.uy. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta hora de información y recomendaciones técnicas con palabras de técnicos del Plan Agropecuario, pero también de técnicos de otras instituciones. Antes de despedirnos, queremos enviarle un saludo a Nuri Serpa, quien es la presidenta de la Sociedad de Fomento Rincón del Colorado, con quien vamos a estar charlando en próximos programas para conocer un poco la historia de esa gremial, una gremial muy activa en el departamento de Canelones y compartir estas historias como hemos realizado, como hemos hecho en otros programas para conocer cómo se han fundado, qué trabajos hacen, cuántos socios tienen y cómo están incidiendo en el trabajo de la agropecuaria, el trabajo rural, las relaciones sociales de una determinada zona y donde se nuclean productores y actores vinculados al sector rural, como en este caso en esta gremial. Nosotros les invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir compartiendo este programa que hemos denominado simplemente Plan Agropecuario TV. Nos encontramos.